cerca de ti, en tu presencia, y ahí queremos permanecer. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, que estamos en este lugar. Si hay amigos entre nosotros esta tarde que hoy nos visitan, les damos también la más cordial bienvenida. Mi hermana Raquel, me da gusto verla por acá en este lugar. Si hay amigos de otras congregaciones, bienvenidos a la casa del Señor. A las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, también les felicitamos por estar pendientes. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Romanos 12:1. Sacrificio vivo es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. Y antes de entrar ya al sermón y antes de hacer la lectura, yo le voy a pedir que haga lo que siempre le pido que haga en su casa. Váyase despacito y lee todo el libro de Romanos, es corto. Los 11 capítulos anteriores al que vamos a leer, y eso nos va a dar un panorama de por qué Pablo comienza diciendo así que. O si se quiere ir por el camino corto, léase solo el 11, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pueden tomar sus asientos y que el Señor sea el que nos bendiga esta tarde en su palabra. Se dice que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos allá por la década de los 60, años 60 después de Cristo, y la escribió desde Corinto, y él expresa entre muchas cosas en esta carta su deseo, su anhelo de poder ir pronto a la comunidad de Roma, y dice él poder compartir algún don espiritual que en ese lugar. En los versos, o más bien el verso que hemos leído, Pablo, a través de sus enseñanzas, va a tratar de contrarrestar o va a tratar de hacer ver a la comunidad de Roma algunas situaciones que están sucediendo, no solamente al interior de la comunidad, sino a su alrededor. Y va a ser un llamado a la humildad de los gentiles, y que por esa dureza que hay en el corazón que hubo en el corazón de Israel. 1, 2. Ay, disculpen, hermanos, los inconvenientes. Por esa dureza que hay en el corazón de Israel, Dios le concedió una oportunidad a usted y a mí, que somos los gentiles, de poder ser salvos. ¿No le alegra a usted eso? O sea, Pablo dice en todo el capítulo 11, miren, la cuestión es que de cierta manera Dios endureció el corazón de Israel, y por eso es que Dios ha desechado a Israel. En ninguna manera, dice, si él sigue siendo el pueblo elegido, preferido y favorito de Dios siempre. Pero, dice, en esa dureza que Dios puso en el corazón de ellos, en esa indiferencia que hubo en ellos de no recibir al Hijo de Dios, nosotros los gentiles vimos una oportunidad de ser salvos. Y nosotros que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo. Y les dice Pablo, miren, tengan cuidado, no se jacten. Estas cosas nos dan un parámetro a nosotros de que de cierta manera en la comunidad, los gentiles, que quizás eran su mayoría en la comunidad de Roma, se sentían un poco así, un poco orgullosos de lo que eran, del mensaje que habían recibido, pero estaban viendo un poco con malos ojos a los judíos. Y Pablo tiene que decirles, no se jacten, ustedes han sido injertados en el olivo, en las ramas, y al final la savia la reciben del olivo, de todas sus raíces, y por ahí va el mensaje. Entonces, después de que Pablo explica todas estas cosas, después de que Pablo explica los beneficios de estar en el Señor, después de que Pablo trata de exponer desde el capítulo 1 lo que Dios ha hecho desde la fundación del mundo, y de toda la oposición que la palabra de Dios y que el mensaje encuentra a través de la historia, y la dureza del corazón del ser humano, él dice, así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué significa ese así que? Eso es una expresión que denota, o podemos entender, que dice, por tanto, de tal manera, o Pablo está diciendo, hermanos, después de haberles explicado todas estas cosas, o después de haberles dicho todo esto, de tal manera les pido ahora, o les ruego, o en otras versiones diría, les exhorto, en otras versiones diría, les mando, por la autoridad apostólica que Pablo tiene, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Y le ruego, así que les ruego, les pido, les ordeno, les mandato, dice Pablo. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, que han sido grandes, dice, en cada una de sus vidas, que ustedes hagan lo siguiente. ¿Y cuáles son esas misericordias, hermanos y hermanas? Habernos encontrado un día con el mensaje esperanzador y salvador de nuestro Señor Jesucristo, con ese mensaje de esperanza, que cuando nosotros éramos pecadores y había para nosotros el destino era condenación, a Dios le plació darnos vida eterna, y cuando nuestro destino era la muerte, Dios dijo vida, y vida en abundancia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando uno entiende, cuando usted y yo logramos entender los beneficios de estar en este camino, bueno, no son solo beneficios económicos, ¿verdad? Como nos quieren vender la idea ahora. No es eso. Si logramos entender lo que significa habernos encontrado con el Señor, con su palabra, con el mensaje, y logramos vivir a la altura de ese llamado que Dios nos ha hecho, entonces las cosas van a ser diferentes. O sea, cuando entendemos las misericordias de Dios, los favores de Dios que ya recibimos, hermanos, es que solo estar en este camino a nosotros nos hace bien. Cuando lo entendemos, solo es el hecho de estar en este camino. Ahora no digamos, hermanos, si usted y yo nos metemos más y nos metemos más con Dios, los beneficios van a ser mayores. Y el mayor bien que Dios nos ha dado es el regalo de la salvación. En el momento que usted dijo, yo quiero venir a los pies del Señor, en ese instante usted y yo fuimos salvos por el poder del Señor, y nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, y hemos recibido un tesoro tan grande que ahora también debemos de cuidar. Amén. ¿Cree usted que debemos de cuidar ese tesoro que es la salvación? Claro que sí. ¿Cree usted que Dios ha sido bueno con usted, conmigo? Yo creo que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Entonces vamos a la siguiente parte del versículo. Ya dijo Pablo, así que hermanos, y la siguiente parte, os ruego por la misericordia de Dios. Y vamos a la siguiente parte que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué tremendo. Hay que aclarar, porque si uno se va por la manera literal, ¿verdad? De lo que estamos leyendo ahí, uno puede decir, oh, bueno, entonces el Señor pedía sacrificios humanos. Algunos de nosotros podríamos pensar eso, pero cuando vemos en la Escritura, en ninguna parte encontramos que Dios esté pidiendo a su pueblo, a sus hijos, a todas las personas que creen en Él, sacrificios humanos, para decirles, no, es que yo necesito que un sacrificio humano para que nuestra relación pueda estar bien. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos eso. Claro, sin embargo, en muchas culturas, hermanos, amigos, sí se practica eso, pero para el Señor era abominación. Para el Señor eso era lo más detestable. Pero Pablo está diciendo, preséntense o presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Pablo utiliza esta figura? Claro, habríamos que remontarnos e ir a ver cómo era en tiempo de Pablo, cómo se vivía en Roma, pero lo que nos hace pensar que el sistema de sacrificios todavía era algo de actualidad en ese momento.
Claro, cuando yo digo el sistema de sacrificios, no solamente para el pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios, para el judío normal, había un sistema de sacrificio en el cual se acercaban al Señor a través de los sacrificios. Claro, esto fue cambiando, esto se fue superando con la venida, con la muerte, con la resurrección de Jesucristo. Dice el libro de Hebreos, fue ofrecido una sola vez por todos y por los pecados de todos. Pero Pablo se vale de este ejemplo porque es algo que la gente conoce, porque es algo que es típico de la comunidad romana, porque es algo que a lo que los fieles que han venido a la comunidad, que no son judíos todos, sino que son gentiles, que son de diferentes nacionalidades, ellos en su antigua vida tuvieron contacto con otras deidades que no eran Dios y los adoraban de esa manera. Y ellos sabían que una manera de acercarse a Dios era a través de los sacrificios. Por eso Pablo utiliza este ejemplo, pero le está diciendo, no, es que el Señor no le está pidiendo su vida, lo está ocupando como figura, porque si no, no tendríamos que morir todos, ¿verdad? Pero está ocupando una figura para que las personas puedan entender cuál debe de ser la actitud de cada cristiano que se acerca al Señor. ¿Se recuerda cuando el Señor hizo un incendio en el santuario por Nadab y Abiú? Y él le dice al padre de estos muchachos, se me fue el nombre, a Aarón, en los que se acerquen a mí, yo me voy a revelar, yo me voy a santificar. Vea qué tremendo está diciendo. Mira, hay que tener una actitud adecuada. O sea, no es de que uno solo se acerca, ¿verdad? Sea lo loco el Señor, sino que hay que tener una actitud adecuada. Así como en alguna ocasión los padres de nosotros que eran más estrictos, algunos de nosotros, hermanos, cuando uno estaba hablando así, uno solo pasaba y le hacían un par de miradas a los papás, y los que eran más estrictos después le daban a uno, ¿o no? Decía, usted tiene que decir con permiso. O si uno pasaba y no decía buenas tardes, buenos días. Y se lo estamos enseñando a las nuevas generaciones. No digo yo que le enseñemos con palo, con garrote, con cincho, pero le estamos enseñando esa cosita básica, ¿verdad? Una forma de acercarse. Cuando mamá estaban hablando, no llegaba uno solo, mira, y llegaba a interrumpirlo, sino que, papá, mamá, permítame. Porque era una forma de respeto que uno se acercaba a los padres. Entonces el Señor es lo mismo que está diciendo Pablo. Hay una manera que es la correcta de acercarse a Dios. O sea, ya los que estamos en este camino sabemos que no nos podemos acercar al Señor hacia lo loco, como que es cualquier cosa. Claro, el que viene por primera vez, hermanos, el Señor lo recibe así como viene, como rompecabezas, hecho pedazos, destruido. Pero nosotros se supone que estamos en un proceso de regeneración desde hace mucho tiempo. Y entonces ya no nos podemos acercar al Señor con la misma actitud de antes, sino que debe haber una actitud diferente. Y Pablo dice, acerquémonos al Señor como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. ¿Y cómo era eso? Ya lo dije, había el sistema de sacrificios desde que usted lee en el Génesis, capítulo 4, versículo 4, dice que Caín, les iba a decir, que Caín y Abel se acercaron al Señor. Y dice la escritura que Caín, ¿verdad? Agarró una ofrenda. Eso dice de forma general. Pero Abel tenía una actitud diferente de acercarse a Dios. ¿Y qué dice la escritura? Que Abel fue también a sus rebaños y agarró lo mejor de sus rebaños. Dice, o sea, lo más gordo. Cuando leemos en Levítico capítulo 1 y 2, los sacerdotes se encargaban de todo ese ritual. Y cuando una persona venía, esa era la forma de acercarse a Dios, por una falta, por un pecado, buscando santificación, buscando arreglar algo con Dios. El sacerdote veía el animalito, lo que se le conocía como la víctima. Veía cómo venía. Primero, si no lo había tenido así de hambre uno, ¿verdad? Y decía, aquella oveja, mira que se está muriendo, esa vamos a llevar para el sacrificio. El sacerdote no se la aceptaba porque decía, esto no es agradable para el Señor. O sea, cuando Abel fue también a ver a su rebaño, no dijo, aquella que me quería arrebatar, aquel oso, aquella que le cortó una pata, esa le voy a llevar al Señor. No, dice que buscó de lo mejor y la más gorda, dice. O sea, estaba
llenito el animalito. Entonces lo mismo hacían los sacerdotes, se encargaban de ver que si era un ave, que si era una oveja, que si era un buey, estuviera en las mejores condiciones posibles, porque eso iba a ser ofrecido al Señor en un símbolo de acercamiento, de perdón, de purificación, de santificación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a la gente? ¿Qué es lo que le está diciendo? Miren, si ustedes se procuran hacer todas estas cosas, porque la gente, la que conociera a Dios y la que en su ignorancia adoraba otras deidades, hermanos, también procuraban lo mejor. Y decían, no, esto es para el Dios tal, esto es para la diosa tal, yo le voy a dar lo mejor. Y Pablo dice, y si le ponen ustedes tanto énfasis en dar lo mejor a esas deidades, que él mismo en cierta ocasión dice, los ídolos nada son en este mundo. ¿Y por qué no nosotros, hermanos y hermanas, que adoramos al único Dios verdadero, Rey de todas las cosas y dueño del universo? ¿Por qué no procuramos darle lo mejor? O sea, cuando digo lo mejor es de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestras actitudes correctas hacia Él, en un deseo genuino de acercarnos al Señor. Vemos cómo los hombres en la antigüedad procuraban darle lo mejor. ¿Y usted le da lo mejor al Señor? Yo no estoy hablando aquí de cuestiones económicas. Estoy hablando, le da lo mejor de su tiempo, le da lo mejor de su vida. O sea, lo que usted hace en un proceso de acercamiento para el Señor, lo hace bien, pues, lo hace de una manera genuina, lo hace de una manera correcta, procurando que esto más adelante sea agradable para el Señor. Porque fíjense que de repente uno podía llevar un animalito en el sistema antiguo de sacrificios y si el sacerdote estaba en lo que estaba, ¿verdad? Mientras no se había corrompido el templo, el sacerdote le decía, mira, este animalito no pasa la prueba, por esto y por esto y por lo otro, no pasa la prueba. Se lo tenía que llevar la persona. Es común en los países más desarrollados, hermano, en la forma en que ellos construyen es muy diferente a la nuestra, muy, muy diferente. A nosotros, si alguien nos hace la casa, casi que ese albañil nos hace todita la casa. Nos hace las fundaciones, nos hace las paredes, nos hace el repello, nos afina, nos pinta la casa, la instalación eléctrica, le pone el techo, le pone el encielado. Todo hace la misma persona. Y qué bueno. Pero en países más desarrollados no es así. Uno es el que le llega a sacar las medidas, otro es el que le hace las fundaciones, otro es el que le hace la instalación eléctrica. Entonces, a medida que esa construcción de esa casa, de esa edificación va avanzando, vienen algunas personas de lo que nosotros diríamos la alcaldía o del condado y mandan supervisores y llega el supervisor a ver cómo están las fundaciones y dice, acá hay un error. Esto se debe corregir y la construcción no puede avanzar mientras eso no se corrija. Aquí dice, hay algo que puede causar la muerte de las personas que van a habitar la casa. Esto se debe de corregir. Y mientras eso no se corrige, la construcción no puede avanzar. Entonces, hasta que se cumplen todos los requisitos, la construcción avanza y se termina. Y así, hermanos, es en la vida del cristiano. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que decimos, no, es que el Señor se conforma, el Señor es bien conforme. Sí, no. En cuanto a la santidad es santidad para el Señor y eso no cambia, no muta, no se transforma, sino que santidad para el Señor siempre es santidad. Pecado siempre será pecado. Entonces, cuando Él nos ve, y claro, nosotros nos presentamos delante de Él como ese animalito, ¿verdad? Preséntense como sacrificio vivo, dice Pablo. Y el Señor nos ve. ¿Y cómo se sentirá el Señor? Sabe que en cierta ocasión, cuando Pablo está hablando de las cosas que han sido dedicadas a los dioses y que las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer por la conciencia de los hermanos, de los que son más fuertes, de los que son más débiles, se da a entender, hermanos, que había decaído tanto la manera en que las personas se acercaban al Señor
a través del sistema de sacrificios antiguos, y era el poco interés, era que se veía como que era cualquier cosa, que los animalitos, hermano, lo que les dije hace 10 minutos atrás, en el animalito quebrado, tengo un animalito que se me accidentó, tengo un animalito que está agonizando porque cayó al pozo y mañana me toca ir al templo, ese animalito lo voy a llevar al Señor. Y a ese punto había llegado el pueblo del Señor, y a ese punto es al que usted y yo no debemos de llegar, de darle lo peor de nuestra vida, lo peor de nuestro esfuerzo, lo peor de nuestras actitudes al Señor, porque al final pues nosotros lo hacemos, pero en la práctica a lo mejor Dios no lo recibe, porque cuando Él ve y dice, Él trata, ¿verdad?, de ayudarnos, y los requisitos básicos, así como el maestro le ayudaba a uno, ¿verdad? Pero a veces no cumplimos, hermanos, ni los requisitos básicos. Para acercarse al Señor, hermanos, no valen las apariencias. Claro, entre nosotros, hermanos, nos podemos apantallar muchísimo o poco, pero al Señor lo que le impresiona es un corazón contrito y humillado. Al Señor lo que le impresiona es un corazón transformado. Al Señor lo que le impresiona es una persona, un hombre, una mujer que hacen bien las cosas delante de Él. Esas cosas lo impresionan. Y lo demás, pues, uno podría estarse engañando uno solo. Dice la Escritura, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fíjese que si uno procura acercarse a Dios con la actitud adecuada, las demás cosas vienen por inercia. ¿Por qué? Imagínense que usted va a ir a pedir un trabajo. ¿Y cómo se viste usted para ir a pedir un trabajo? Si es de oficina, ¿verdad que no llega con esa camisa rota con la que andamos en la casa? Con ese short que a veces un lazo le ha puesto uno ya, porque se le cayó el nylon. No va así. Va, dice, no, o hasta se baña uno. Y busca la camisa que esté más limpia, más planchada, se pone corbata, lustra los zapatos. Y claro, aparte de lo que ahí dice el currículum que usted puede y usted sabe, para cumplir los requisitos y para poder optar, ¿verdad? Y a veces desde que lo ve, el que lo va a entrevistar, dice, contratado. Bueno, el Señor sabe cuando nos acercamos a Él. O sea, pero y si nosotros procurásemos y dijéramos, es que este servicio que estoy brindando no es para el supervisor, hombre. No es porque el supervisor le dice, hermano, lo voy a llegar a visitar. No es porque el líder le dice, hermano, lo vamos a ir a visitar. Hermano, ¿qué le pasó? O sea, no es para quedar bien con el líder, no es para quedar bien con el supervisor, no es para quedar bien con el primer diácono, sino que si uno piensa y dice, no, es que esto no es para él. Él es el que está a cargo, él es el que dirige el grupo. Esto es para el Señor. O sea, si pensamos eso, las cosas van a ser diferentes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, claro, porque pues a veces es más fácil quedar con el hermano, pero si vemos hacia arriba vamos a decir, no, el estándar, la medida que Dios espera de mí es una medida más alta. El Señor espera mucho más de mí. Quiere que yo haga mejor las cosas en su obra, en mi vida, en mi trabajo, en mi estudio, en todo mi entorno. Y claro, hermanos, Él nos ha dotado de su Espíritu Santo que nos faculta, que nos capacita para poder llevar a cabo su obra. Entonces, si uno procura todas estas cosas, si uno tiene la conciencia que esto es para el Señor, entonces las demás cosas van a venir por inercia. Dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten delante de Él como sacrificio vivo. Ya vimos lo que implicaba la cuestión del sacrificio vivo. ¿Y qué dice después? Santo y agradable para el Señor. ¿Y qué es lo santo? Pues es todo aquello que ha sido apartado para la adoración, para el Señor, ¿verdad? O sea, es todo aquello, si usted piensa en el tiempo antiguo, en el tabernáculo de reunión, que ahí se andaba moviendo cuando se movía la nube, y de más adelante en el templo, que después hubo una gran dedicación de todos los instrumentos, de las cucharas, hermanos, de los tenedores, de los garfios, de las copas, de los vasos,
de los sartenes, de las ollas, de los altares. Y todo eso era dedicado exclusivamente para la adoración, para el Señor. O sea, era lo santo. Decía, esto no se le puede dar otro uso. Y a mí me daba risa cuando me ponía a pensar en esto, pensando que a veces nosotros tenemos unos vasos en nuestras casas, hermanos, que para todo lo ocupamos. En ese vaso toma agua uno, en ese vaso toma café. Ese vaso, cuando ya la pila tiene así de agua, y lo ocupa para sacar agua uno. O sea, lo usa para todo, pues. Si tiene una visita, le da ese vaso también. Pero cuando hablamos de lo santo, lo agradable, o sea, no es ocupado para cualquier cosa. ¿Me entiende? Todo lo que ha sido dedicado a la casa del Señor, les dije yo en cierta ocasión, todo lo que está aquí, hermanos, ha sido dedicado para la adoración y la exaltación al Señor. Y muchas son herramientas que nosotros utilizamos. Pero no va a ver usted que después de un culto de las 4, ¿verdad? Vienen de allá del City Night Discotheque y destraban las cámaras porque nos las han pedido prestadas para grabar un baile o un carnaval. Ni que estuviéramos tan locos, porque creemos que esto ha sido dedicado para el Señor. Y el teclado, ¿verdad? Para el Señor. No lo viene a traer, ¿verdad? Es que va a estar no sé quién y su banda allá. La chanchona de Arcadio, porque ya no suena. Y lo ve usted que está allá. No ha sido exclusivo para la adoración al Señor. Les decía, entonces, si uno tiene esa conciencia de las misericordias, de los favores que ya recibió del Señor, y dice, cuando me voy a acercar al Señor, esto es serio, porque Dios es serio, es real, entonces lo voy a hacer de la manera correcta. Entonces, inércicamente, si uno procura cumplir con todos los requisitos que la palabra de Dios nos pide, automáticamente uno está en un proceso de santificación. No sé si me doy a entender. O sea, si usted procura acercarse al Señor de la manera correcta, automáticamente entra en un proceso de santificación. Porque cuando va a tomar una decisión, dice, oh no, pero esto que voy a hacer no me conviene. Pero esto que voy a decir no me conviene. Y se aparta y no lo hace. O si dijo algo, dice, pero esto me impide acercarme delante del Señor, y cambia esa forma de ser y cambia esa forma de actuar. Entonces automáticamente uno entra en un proceso de santificación, y si está en ese proceso de santificación, eso también va a ser agradable para el Señor. Cuando esas víctimas se quemaban, cuando ese incienso subía, eso era agradable para el Señor, porque todo ese proceso se había cuidado de tal manera que se hiciera conforme a la voluntad del Señor. Si usted y yo somos ese sacrificio vivo, pues entonces debemos de procurar ser santos, ser agradables para el Señor. Pensaba que en el momento de nuestra conversión, hermanos, aunque nosotros no lo vemos, a veces no lo percibimos, sucedieron acontecimientos sobrenaturales poderosos en nuestra vida. O sea, en el momento que nosotros recibimos al Señor, fuimos nuevas criaturas, nos convertimos en hijos de Dios, fuimos perdonados de nuestros pecados, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, como dije al principio, fuimos justificados por la justicia que se le imputa a Jesucristo. Esa justicia se nos imputó a nosotros. Y nuestras vestiduras, pensaba, fueron limpias. O como diríamos, pues, como borrón y cuenta nueva. Le pusieron en blanco la cuenta de nuevo. Ahora, depende de usted y depende de mí. ¿Verdad que es complicado andar camisa blanca o vestido blanco o pantalón blanco para el que se pone un pantalón blanco? ¿Verdad que es complicado? Ahí anda viendo uno que si come pollo en salsa, mejor no come para no manchárselo. O si se va a sentar, hermano, si uno anda un pantalón oscuro, uno casi se sienta donde sea. Pero si la ropa es blanca, ¿verdad que tiene más cuidado? ¿Verdad que busca su trapito, anda con un gran cuidado? Porque no se quiere ensuciar la vestidura. Entonces, hermano, nosotros hemos sido comprados, lavados con la sangre del Señor. Y hemos sido limpios
Pero ahora depende de usted y de mí que podamos conservar esa pureza y que cuando nos acerquemos delante del Señor, nuestro servicio, nuestra adoración, lo que decimos, lo que hacemos para su obra, sea agradable. Sea agradable. Diga el Señor, este es olor grato para mí. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga. Así que, hermanos, después de todo lo dicho, les ruego, ¿verdad? Como dijo Pablo, presentemos delante del Señor como sacrificios vivos, que podamos ser santos, agradables al Señor. Esta tarde, antes de pasar a los anuncios, si hay personas que hoy nos acompañan, hermanos, que en el desarrollo de este sermón puedan darse cuenta que su relación con Dios no es la mejor. Este es el momento, hermanos, en que podemos acercarnos delante de Él. Porque a lo mejor nosotros decimos, no, si yo oro, si yo canto, si yo voy, si yo hago. Pero si nos examinamos a la luz de la palabra, pueda que todo ese servicio, pueda que todo ese acercamiento no sea agradable para el Señor. Le voy a invitar que en su casa lea el capítulo 1 del libro de Isaías y usted se va a dar cuenta cuál era la actitud del pueblo en ese momento. Y el Señor dice, ya no me impresionan sus oraciones, ya no me impresionan sus sacrificios, sus lunas nuevas, todas las celebraciones. Yo lo que quiero es verdaderos cambios. Yo lo que quiero es verdadera transformación de todos aquellos que se acercan a mí. Si no lo hay, hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo.